el tema 4, que está pues en consecuencia o en relación con el que acabamos de ver ahí, algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta para el análisis de suelo y el análisis foliar. Como decíamos hace rato, el análisis de suelo pues nos brinda información sobre las propiedades físicas y químicas de nuestros suelos, nos determina qué características de nuestros suelos pueden ser mejoradas, nos determina también la disponibilidad de nutrimentos y las características asociadas a la fertilidad, como ya vimos, pH, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, etcétera. Nos sirve para predecir probabilidades de obtener respuesta positiva a la aplicación de elementos nutritivos, es decir, para saber si en realidad lo que estamos aplicando se va a ver reflejado en una mejora de nuestro cultivo. También nos ayuda a evaluar la fertilidad del suelo. Para eso queremos un análisis de suelo. ¿Qué puntos debemos atender para tener un análisis de suelo, digamos que lo más cercano a la realidad de nuestro huerto? Bueno, normalmente se recomienda hacer análisis de suelo a 2 profundidades, que de 0 a 30 y de 31 a 60 centímetros. Eso dependerá de nuestro huerto. Hay huertos aquí cercanos a la capital del estado que con trabajos logramos llegar a los 30 centímetros. Entonces, la profundidad puede estar mucho en función de nuestro tipo de suelo, pero sí es importante que para cada profundidad que vayamos a analizar tengamos una muestra compuesta, preferentemente pues ahorita les explico lo de la muestra compuesta, pero sí que vaya separado o la etiqueta señalando las características de la muestra, cuál es, de qué profundidad. Otro señalamiento importante, no debemos tomar muestras de suelo cercanos a los caminos, a las carreteras, a los callejones de los huertos, porque son, digamos que son secciones del huerto que no necesariamente representan la generalidad del suelo, de los demás árboles que están hacia el centro del huerto. Entonces, ténganlo en consideración, no tomar muestras de suelo en esas partes. Es importante excluir todos los desechos animales y vegetales que estén en la superficie del suelo cuando vayamos a realizar la muestra, con ánimo de que el reporte que nos realicen de materia orgánica pues sea el que realmente existe en el suelo y no el que estamos influyendo con los restos animales o vegetales. Otro de los puntos críticos es que debemos de tomar nuestras muestras de suelo o bien antes de que empiece la temporada de lluvias o después de la temporada de lluvias. Esto por la descomposición de materia orgánica, la lixiviación de nutrimentos, que digamos que si tomamos la muestra antes de la temporada de lluvia, seguramente vamos a tener características diferentes al terminar la temporada de lluvia, ya que, bueno, vamos, con la presencia de agua, el desplazamiento de nutrimentos y la descomposición de la materia orgánica va a cambiar en el perfil del suelo. Así que es otro punto importante para tener en cuenta en el muestreo de suelo. Otra cosa es realizarlo después de la preparación del terreno. ¿Por qué? Porque, bueno, con la maquinaria logramos hacer una movilización de la estructura del suelo y eso también se ve reflejado en su fertilidad. Otro punto importante es realizar los análisis o los muestreos antes de la primavera. La zona recomendada para tomar las muestras de suelo, pues es la que podemos ver aquí en la figura que presento.
que sería entre la zona de goteo y la mitad de la distancia del tronco hacia la zona de goteo. O sea, esta franja que está en la periferia, entre estas dos líneas, sería como la zona de muestreo idóneo para, para realizar el muestreo de suelo. Podríamos, dependiendo del recurso que tengamos, del material, del capital humano, el capital económico, señalar 2 puntos de muestreo o 4 o 1, dependerá ya de los elementos con los que contemos para realizar nuestra toma de muestras. Algo también importante es el secado de la muestra. Es ideal que una vez tomada nuestro suelo para enviar al laboratorio, lo dejemos secar al aire y a la sombra, para que al momento de enviar al laboratorio tenga el menor contenido de humedad posible y la descomposición que pudiera darse de materia orgánica, de pérdidas de nitrógeno, pues se minimice con este secado. También importante es que el envío al laboratorio sea con las muestras completamente identificadas, saber de qué parte, de qué estado, de qué municipio va la muestra, el nombre del dueño del huerto, cuándo se colectó. Ahorita estamos hablando de limón persa, pero si fuera otro cultivo, pues señalar qué cultivo se está manejando. Cuando mandamos muchas muestras de un mismo huerto, pues con más razón hay que identificarlas para que ya que generemos nuestras recomendaciones de fertilización, pues no vayamos a caer en errores. Y también señalar pues la profundidad a la que se tomaron. Aquí tenemos un resultado de cómo presentan de manera general los laboratorios, pues la prueba que realizan, el valor que obtienen, la interpretación y el método. Es importante que el laboratorio que seleccionen le pidan tanto la referencia como el método que usaron para determinar, para hacer cada una de las determinaciones, porque de repente consultamos algunas tablas de interpretación que no sabemos si son las adecuadas si no contamos con esta parte de lo que es el método y la referencia. Así que, bueno, como técnicos es importante que tengamos en cuenta esa parte. Otro ejemplo de análisis de suelo, en donde viene graficado los nutrimentos que están y cada una de sus concentraciones, vaya, si está muy bajo, si está en contenido medio o si es muy elevado. Y de aquí, como ya mencionamos, pues vamos a atender los que estén muy bajos y si tenemos capacidad, pues hasta los moderadamente bajos. Bien, ahora aspectos a cuidar en el análisis foliar. ¿Para qué queremos nuestro análisis foliar? Bueno, para ajustar programas nutricionales. Es una herramienta para que detectemos deficiencias o excesos de algún nutrimento. También nos sirve para detectar problemas de asimilación de nutrimentos y además nos brinda información certera sobre el estado nutrimental. Podemos tener un suelo, como dijimos hace rato, un suelo con una fertilidad bastante elevada, pero si no contamos con un análisis foliar que nos permita conocer si realmente están siendo aprovechados esos nutrimentos, la recomendación que pudiéramos dar no sería tan certera. Bien, para el diagnóstico nutrimental de los árboles de cítricos en general, se deben de seguir los siguientes pasos. Tenemos que seleccionar hojas de ramas terminales no fructíferas con edad de 4 a 6 meses,
En la literatura marcan de la brotación de primavera. Nosotros en nuestro calculador, en nuestro programa de diagnóstico nutrimental foliar, pudimos dividir brotación de primavera y brotación de verano. Entonces, en el programa viene señalado, sí, son las mismas características de las hojas, pero hay que atender las fechas que vienen ahí señaladas para realizar el muestreo. También tenemos que cuidar que las hojas estén completamente desarrolladas, que no tengan daños físicos, que no presenten deficiencias nutricionales aparentes, o bien que a menos, o sea, si tenemos un árbol o más bien un huerto clorótico, pues bueno, si así están todos los árboles, habrá que tomar hojas así, justo para determinar qué es lo que está causando esa clorosis. Otro aspecto del análisis foliar es tomar las muestras o las hojas alrededor del árbol. Normalmente se muestrea a la altura de la cabeza de la persona que está realizando el muestreo, considerando que puede elevarse o bajarse el muestreo hasta 35 centímetros. El número de hojas que se recomienda pues es de 10 a 15 por árbol y se recomienda muestrear de 10 a 20% de los árboles del huerto. Esto, pues haciendo una agrupación de parcelas homogéneas. Si esto es posible, pues a veces no tenemos ni el tiempo, ni el personal, ni el dinero necesario para realizar un muestreo tan exhaustivo. Pero sí es importante, cuando menos, considerar que si el huerto, que hay secciones del huerto con diferente patrón, pues ahí hay que tomar, Silenciado. hay que hacer análisis diferentes. Si es una variedad diferente también, si el manejo del agua de riego es diferente, igual. No podemos, Sonido reactivado. tan amplia porque los resultados pues no van a ser reales. Otra cosa del análisis foliar, bueno, es que una muestra estará compuesta por las hojas de los árboles seleccionados en cada parcela homogénea, como les venía diciendo. Se debe evitar la mezcla de hojas de árboles sanos con hojas de árboles que presenten deficiencias nutrimentales. Para diagnosticar un problema específico de nutrición, se muestran únicamente los árboles con síntomas de deficiencia. Digamos que ya este punto es para cuando vamos a atacar ya un problema específico. Para hacer un diagnóstico inicial, no, pero si ya sabemos que hay un problema específico, bueno, pues las hojas que son únicamente de los árboles con síntomas de deficiencia. Después de que obtenemos las muestras, las debemos colocar, de ser posible, en una hielera para trasladarlas pues a donde se vayan a procesar para el envío a laboratorio. Antes de enviarlas, pues se recomienda que se laven con agua corriente, de ser posible con agua de garrafón, es probable que el agua que usamos de la llave no sea, digamos que no sea pueda traer algún contaminante, así que de ser posible se usa agua de garrafón. Ahora bien, las hojas de lotes uniformes se deben lavar con agua corriente. Por cierto, no usar detergente, solo se lava con las manos. Las hojas, una vez lavadas, se colocan y se extienden sobre papel absorbente y se dejan secar. Si tenemos un horno para secarlas, pues qué mejor, y si no, de perdida, que estén secas al aire para poderlas enviar al laboratorio. No debemos enviarlas frescas, salvo que así nos lo señale el laboratorio, porque si no las enviamos deshidratadas, pudiéramos causar alguna descomposición de nuestro material y ya no podrían hacer nuestro análisis. Como señalamos en el análisis de suelo, las muestras deben de ir previamente identificadas, pues con el nombre del huerto y
y demás datos necesarios para identificación de la muestra. Aquí un cuadro que presenta el diagnóstico nutrimental foliar debe considerar la parte de la planta de donde se tomará la muestra. Tenemos limón persa, se toman las muestras de una rama vegetativa, de hojas nuevas, pero con el desarrollo completo. Esto más o menos decimos que es cuando la hoja ya no tiene, el contenido de agua ya no es tanto como las hojas tiernas, cuando ya la hoja ha tomado una coloración verde de hoja madura. Y bueno, aquí la recomendación es que se tomen 50 hojas de esta fuente que tenemos aquí. Y bueno, ahí vienen otros cítricos. Aquí tenemos una guía para el diagnóstico nutrimental mediante análisis foliar para huertos en producción de cítricos. Tenemos los nutrimentos y tenemos cuándo se considera deficiente, bajo, alto o excesivo. Esta parte pues ya la tenemos integrada en la aplicación que les mencioné, que está en la página del INIFAP. Como ven aquí, bueno, viene la cita de donde fue tomado este cuadro y es para cítricos de manera general. Otro ejemplo de rangos de concentración bajos o adecuados o altos para los nutrimentos en las hojas de cítricos, bueno, tomado de estos dos autores y adaptado por Embleton. Aquí está la página del INIFAP en la que pueden acceder a nuestro programa de diagnóstico nutrimental. Antes les había mencionado que la selección de laboratorio para análisis tanto de suelos como foliar, pues debe ser de preferencia, debe ser un laboratorio acreditado, que tenga buenos antecedentes, que ustedes sepan que otros compañeros ya han realizado análisis con esos laboratorios, y de ser posible, pues si tienen un aval de instituciones de enseñanza o investigación, pues mucho mejor. También se sugiere contratar los servicios de laboratorios que utilicen metodologías recomendadas en la norma de suelo, esta que presento aquí, que fue publicada en el Diario Oficial, para el caso de los que estamos aquí en México. Y bien, nuevamente las fuentes de las que obtuve la información que les presento, aquí se las dejo. Y esa sería nuestra cuarta presentación.